Bienvenidos a la clase de métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. En esta clase veremos los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua, inicio del periodo de disponibilidad de agua, fechas de éxito para la ejecución de labores agrícolas, condiciones de disponibilidad de agua, balances hídricos para el ciclo productivo y las probabilidades de ocurrencia de los elementos derivados de los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. Comenzamos con el inicio del periodo de disponibilidad de agua. En el contexto agrícola, las primeras lluvias no indican el inicio del periodo de disponibilidad de agua. ¿Qué significa periodo de disponibilidad de agua? ¿Okay? Significa simplemente el momento en el cual la oferta climática, las lluvias, en combinación con el agua almacenada en el suelo, permiten el crecimiento de los cultivos. Entonces, las necesidades de las plantas en combinación con la oferta climática permiten definir el periodo de disponibilidad de agua. Para ello tenemos que abordar primero el concepto de la FAO sobre la estación de crecimiento, periodo durante el cual las temperaturas y la disponibilidad de agua permiten el crecimiento de los cultivos, en donde la temperatura media del aire tiene que ser mayor o igual a 5 grados Celsius y la precipitación más el agua almacenada en el suelo es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia. No obstante, en la zona intertropical, es decir, entre 23,5 grados de latitud sur y 23,5 grados de latitud norte, vemos que, por ejemplo, para una localidad a 10 grados de latitud norte, las temperaturas durante todo el año superan los 25 grados Celsius, muy por encima del umbral establecido por la FAO para la estación de crecimiento. Mientras que solo en un momento en el año las precipitaciones superan la mitad de la evapotranspiración de referencia. Entonces, no son las temperaturas las que definen la estación de crecimiento en la zona intertropical, sino la combinación entre la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, la comparación de las lluvias y la eto derivado del concepto de estación de crecimiento se puede aplicar a distintas escalas de agrupación de las variables y con múltiples usos en la agricultura. Permite extraer condiciones y periodos de disponibilidad de agua, además de es el mismo criterio para el cálculo de los balances hídricos agroclimáticos. Para establecer el periodo de disponibilidad se debe determinar el momento en el cual la lluvia sea suficiente para satisfacer las necesidades de las plantas, como ya se aclaró en láminas anteriores. Entonces, la FAO estableció el siguiente concepto para identificar claramente el inicio de ese periodo. La primera vez que la precipitación acumulada de 10 días es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia y no seguida por un veranito mayor de 7 días en los 30 días siguientes. Es decir, un periodo sin lluvias de más de 7 días. Ahora bien, es necesario ajustar el concepto de la FAO para identificar la fecha de preparación de suelos y siembra, además del inicio del ciclo del cultivo, o sea, del inicio del periodo como tal, periodo de disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de humedad necesaria o requerida para las labores de tránsito de maquinaria, preparación de suelos y siembra, tiene que ser menor a la que demanda el cultivo durante su desarrollo. Así entonces, para identificar esta fecha se aplica la primera vez que la precipitación acumulada de 10 días es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia, mientras que sigue manteniéndose el criterio para identificar la fecha del inicio del periodo de disponibilidad, como la primera vez que la precipitación acumulada de 10 días es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia, y no seguida por un veranito mayor de 7 días en los 30 días siguientes. Inicio probable del periodo de disponibilidad de agua. ¿Por qué probable? Para el manejo de los registros históricos debemos abordar la variabilidad de la precipitación y de la información derivada de su comparación con la ETO, es decir, para establecer el inicio del periodo de disponibilidad. Por ejemplo, aquí vemos unos mapas creados por el BINEA en el año 2017, donde vemos la precipitación promedio trimestralmente, ¿no? Del periodo 1970 y 1971 a 2000, ¿no? Ahora bien, si comparamos los valores mensuales de precipitación con el coeficiente de variación de la precipitación para todo ese periodo, vemos que existe una enorme variabilidad de los datos
sobre todo en la época seca en comparación a la época húmeda, donde existe también una gran variación, si observamos bien el coeficiente de variación. Ahora, si tomamos un mes y comparamos ese mes, los registros de todo ese mes, de todos los años, con el promedio, vemos que en ninguno de esos años se presentó el promedio. Por lo tanto, el promedio, o sea, asumir que el promedio es representativo de el comportamiento de la precipitación es un error. ¿Okay? Los valores promedios no me permiten explotar la información derivada de la precipitación y de la comparación con la ETO como una herramienta ideal para la planificación de las labores agrícolas. Entonces, sabiendo que existe una enorme variabilidad temporal de la precipitación y de la información derivada de la comparación con la ETO, ¿qué hacemos para utilizarla como herramienta en la planificación de los cultivos? Para ello debemos primero identificar la fecha del inicio de cada uno de los periodos de disponibilidad de agua de cada año. Es decir, necesitamos un registro de por lo menos 20 años de precipitación y de evapotranspiración de referencia para identificar el inicio de cada periodo de cada uno de los años. ¿Para qué? Para abordar la frecuencia de ocurrencia, es decir, calcular la probabilidad de inicio de una fecha. Es decir, necesitamos abordar esta variabilidad a través de la probabilidad, es decir, identificar esa fecha en un determinado número de años que es la más probable que ocurra. Para ello aplicamos la metodología que vemos en pantalla. Tenemos que ordenar las fechas, desde las más tempranas a las más tardías, ¿okay? Una vez obtenida. Luego se le asigna a cada valor un número de orden, que representa el número de veces que el periodo se inició en esa fecha o antes. Y se calcula la frecuencia con la fórmula que vemos en pantalla, es decir, número de orden entre el número total de años por 100. Así entonces tenemos lo que vemos a continuación. Vemos que en un extremo, o sea, tenemos una hoja de cálculo que por la longitud se dividió en dos partes, ¿no? Tenemos que en la misma hoja tenemos las fechas identificadas por cada uno de los años. Y luego tenemos en la siguiente columna la fecha ordenada, desde la más temprana a la más tardía. El número de orden y la probabilidad. Simplemente dividimos para obtener la probabilidad el número de orden entre el número total de años por 100. Así vemos que, de acuerdo al cálculo realizado, en el 75.56% de los años, el periodo de disponibilidad de agua comienza el 26 de marzo o antes. De esta forma estamos abordando esa variabilidad de los inicios del periodo de disponibilidad de agua. Simplemente aplicamos la probabilidad de ocurrencia. Veamos unos ejemplos. Dada una probabilidad, determinar la fecha asociada. ¿Cuál es la fecha segura de inicio del ciclo del cultivo al 75? Es decir, ¿cuál es la fecha segura del inicio del ciclo de cultivo en el 75% de los años? ¿Qué hacemos? Identificamos dónde está el 75 y podemos determinar la fecha asociada a esa probabilidad. Es decir, que en el 75% de los años el inicio del periodo de disponibilidad de agua se da el 18 de abril o antes. Ahora, determinar la probabilidad de que el inicio ya haya comenzado en una fecha dada. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el inicio del ciclo de cultivo ya haya comenzado el 22 de marzo? Es decir, que para el 22 de marzo ya haya empezado el periodo de disponibilidad de agua. Bueno, buscamos la fecha asociada, la fecha ordenada, perdón, y buscamos la probabilidad asociada a esa fecha. Ahí tenemos. ¿Qué significa? Que en el 50% de los años, el inicio del periodo de disponibilidad ya ha comenzado el 22 de marzo, o antes del 22 de marzo. Ahora bien, vamos a las condiciones de disponibilidad de agua. Al comparar la precipitación con la ETO, se definen las siguientes condiciones de disponibilidad de agua. Siguiendo el mismo principio de la FAO, cuando comparamos la precipitación y la evapotranspiración de referencia, tenemos una condición seca, en donde la precipitación no satisface ni la mitad de la demanda, ¿okay? Que es importante solamente para cosechas de parte aérea.
por lo que es inadecuada para cualquier otra fase del cultivo. La intermedia, donde la precipitación supera la mitad de la ETO, pero no la ETO completa, y es adecuada para la preparación de suelos y tierra, siembra, cosecha y los primeros días del cultivo, pero no es ideal para el desarrollo del cultivo propiamente. Y la condición húmeda es en el momento en el que la precipitación, la condición en que la precipitación supera o iguala la evapotranspiración de referencia. Y esta puede dividirse en humedad óptima o en aguachinamiento si la precipitación satisface, es igual o superior a la precipitación, pero inferior a 1.34 veces la ETO. Esta es la humedad ideal para el desarrollo del cultivo y no es adecuada para cualquier otra labor. Y el aguachinamiento es cuando la precipitación es superior a 1.34 veces la ETO, que es inadecuada para cualquier labor en el cultivo. Entonces, si comparamos la ETO con la precipitación, ¿verdad? Y identificamos algunas condiciones, podemos verla de esta forma. Vimos que la precipitación, cuando la precipitación es menor a la mitad de la evapotranspiración, es seca. Cuando es mayor o igual a la ETO, es húmeda. Y cuando está entre la mitad de la ETO y la precipitación total, es intermedia. Y dentro de la húmeda, perdón, puede haber la humedad óptima y la humedad por aguachinamiento. Veamos unos ejemplos gráficos. Tenemos unos registros de 100 milímetros de lluvia, ¿no? Y una ETO de 80 milímetros. En el siguiente caso tenemos una lluvia de 60 milímetros y una ETO de 80 milímetros. Y en el tercer caso tenemos una lluvia de 40 milímetros y una ETO de 100 milímetros. Entonces, si aplicamos los conceptos para la definición de las condiciones, tenemos que para el primer caso tenemos humedad óptima, para el segundo caso tenemos humedad intermedia y para el último tenemos una condición seca. Frecuencia de ocurrencia de las condiciones de disponibilidad de agua. De una forma similar, necesitamos saber qué tan frecuente es una condición para una localidad dada o para un momento dado. Entonces, ¿qué hacemos? Disponemos los registros de precipitación de cada uno de los años y la comparamos con la evapotranspiración promedio. ¿Por qué podemos utilizar el promedio de evapotranspiración de referencia? Porque la evapotranspiración de referencia es menos variable que la precipitación. Por lo tanto, podemos asumir que al comparar la precipitación con el ETO promedio, estamos trabajando con un valor consistente con la realidad. Entonces, al comparar la ETO, la mitad de la ETO y la ETO por 1.34 con la precipitación, podemos identificar la condición que se presente en cada uno de los años. En este caso, para el primer decadiario de abril. Vemos que, por ejemplo, para el primer decadiario del 81 se presentó una humedad y para el resto se obtuvo las siguientes condiciones. Tenemos un año en el 87, tenemos una condición seca que perduró hasta 1990 y así. Entonces, luego aplicamos la frecuencia, que es igual al número de años en que ocurre la condición entre el número total de años por 100. Vemos entonces que si lo aplicamos para toda la serie, para todos los años, identificamos la frecuencia de ocurrencia de cada una de las condiciones para el primer decadiario de abril. Veamos de forma más gráfica la frecuencia de ocurrencia de cada una de las condiciones para una localidad. Vemos que, por ejemplo, para el primer decadiario de abril predomina la condición seca, pero a partir de el tercer decadiario de abril predomina la condición húmeda, donde hay una gran probabilidad de que se presente una condición, una frecuencia de 40%, que si podemos ver hasta septiembre predomina la condición húmeda en comparación con el resto de las condiciones, donde hay un gran porcentaje de frecuencia de aguachinamiento. Veamos acá otro ejemplo con algunas preguntas. ¿Cómo se interpreta entonces el 30% para la condición intermedia en el tercer decadiario de abril? Si identificamos el 30, podemos ver que en el 30% de los años se presenta una condición intermedia para el tercer decadiario de abril. Ahora bien,
¿Cómo se interpreta el 55, humedad, el 30, humedad óptima y el 25% de agua almacenamiento en el segundo decadiario de abril? ¿Qué significa esto? Que en el 55%, disculpen, el 45% de los años se presenta humedad, pero dentro de este 45 se presenta un 20% de humedad óptima y un 25% de aguachinamiento. Ahora comenzamos con el último método, que es el balance hídrico agroclimático. ¿Qué es el balance hídrico agroclimático? El balance hídrico es un método contable que considera la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el suelo y permite obtener un conjunto de variables que caracterizan el régimen de disponibilidad de agua. Vemos un ejemplo de un balance hídrico a escala mensual, ¿okay? Donde vemos que para el cálculo del balance necesitamos la precipitación y la evapotranspiración de referencia y el almacenamiento máximo total, es decir, la capacidad de almacenamiento de agua de un suelo en particular, de ese suelo, donde se está calculando el balance. Y obtenemos la ETR, evapotranspiración real, el déficit y el exceso. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el balance hídrico? Ya hablamos que se necesita la precipitación y la ETO. Y por supuesto, la cantidad máxima de almacenamiento de agua de ese suelo, ¿no? Entonces, el balance y obtenemos la evapotranspiración real, el déficit y el exceso. ¿Qué es un mes húmedo según el balance hídrico? Bueno, para identificar un mes húmedo, el déficit tiene que ser cero y la ETO igual a la ETR, ¿no? Entonces podemos utilizar ese criterio y definimos entonces cuál es el mes de inicio del periodo de disponibilidad de agua, ¿no? El mes de inicio, el mes final y la longitud del periodo húmedo y seco. Ahora bien, a nivel mensual, el cálculo del balance hídrico puede ser un poco grueso porque estamos enmascarando la variabilidad natural que tiene, por ejemplo, la precipitación. Entonces es más recomendable utilizar escalas de agrupación decadiaria para realizar el cálculo del balance hídrico agroclimático con fines de monitoreo y de seguimiento y de planificación de las condiciones agroclimáticas del cultivo. Así vamos a tener este ejemplo que vemos en pantalla. Vemos que utilizamos los decadiarios de precipitación y de la ETO y por supuesto tener un monto máximo de almacenamiento y automáticamente se debe calcular el resto de las variables, como por ejemplo la ETR, el déficit y el exceso, y en este caso la precipitación no efectiva, entre otras. Para esto, para el cálculo del balance hídrico agroclimático a escala decadiaria, los estudiantes dispondrán de una hoja de cálculo donde está configurado el método. Ahora bien, la estimación del almacenamiento máximo es fundamental para el cálculo del balance hídrico agroclimático. Para determinar cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de agua de ese suelo, tenemos que manejar la densidad aparente, el punto de marchitez permanente, la capacidad de campo y la profundidad radicular efectiva. ¿Okay? Es necesario porque todas estas variables que se determinan de muestreo de suelo están hablando o nos están diciendo cuál es la característica de ese suelo. O sea, necesitamos saber la cantidad de macro y microporos, el punto de marchitez permanente, es decir, el punto donde la cantidad de agua disponible en el suelo ya no permite, o sea, no está disponible para las plantas, y la capacidad de campo, es decir, cuál es la cantidad máxima cuando el suelo está completamente saturado, cuando todos sus poros están completamente saturados. Y por supuesto, la profundidad a la cual el cultivo absorbe la mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos aplicar la fórmula que está en pantalla y calculamos el almacenamiento máximo en milímetros. Ahora bien, algunas estaciones automáticas permiten registrar la humedad del suelo en metros cúbicos por metros cúbicos, el cual se puede interpretar como la cantidad de agua almacenada en el suelo en el momento de la medición. Ahora bien, otro elemento que necesitamos manejar para la estimación del cálculo del balance hídrico agroclimático es la ETO, pero ajustada.
Sabemos que existe la ETO o la evapotranspiración de referencia, que ya hemos visto, pero para un cultivo específico necesitamos manejar la ETC o la evapotranspiración del cultivo, ¿ok? Que se estima a través de la multiplicación de la ETO por un coeficiente, el coeficiente de cultivo, ¿ok? En el caso del balance agroclimático también se toma en cuenta la ETO para el suelo desnudo, que simplemente se calcula asumiendo un coeficiente empírico de 0,40. Este coeficiente puede variar dependiendo de las características del suelo, pero para fines didácticos utilizaremos un coeficiente de 0,40, que es completamente adimensional. Así, para repasar un poquito el concepto del coeficiente de cultivo, sabemos que el Kc es variable a medida que va desarrollándose el cultivo. Es pequeño al principio y a medida que el cultivo se va desarrollando y entrando en floración, las demandas aumentan, sobre todo en la época de maduración, de llenado de grano, y luego, una vez empieza a madurar, se va entrando en la senescencia y se finaliza el ciclo, disminuyendo por completo el Kc. Aquí vemos un ejemplo del balance hídrico agroclimático decadiario durante el ciclo del cultivo. Es decir, aquí se asume que el periodo del ciclo del cultivo inició el primer decadiario de julio y terminó en el tercer decadiario de septiembre. Vemos cómo cambia el Kc durante todo ese trayecto y vemos que fue mayor durante el segundo, el tercero y el primer decadiario de septiembre. En ese entonces se puede asumir que estaba en época de floración y llenado de grano, ¿no? Vemos la información derivada también de la ETC, del almacenamiento, del excedente y el déficit. Ahora bien, el balance hídrico también refleja o libera información que también tiene una variabilidad año a año. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos calcular el balance hídrico para cada uno de los años y también extraer la información de esos balances para aplicar el análisis de variabilidad, es decir, calcular la frecuencia de que ocurra un monto asociado a cada uno de estos elementos. Veamos, por ejemplo, aquí vemos los resúmenes de los balances hídricos, es decir, el total de precipitación, ETO, ETC, precipitación efectiva, ETR, exceso de déficit, precipitación no efectiva de cada uno de los balances de cada año. Vemos que cada año tuvo su monto que se calculó entre 1981 y 2016. De igual forma, se tienen que ordenar de mayor a menor, se le coloca el número de orden y se calcula la frecuencia. En la parte inferior vemos en esta tabla, vemos que la probabilidad en el 25, el 50 y el 75%. Por ejemplo, en el 75% de los años, el déficit es de 98 milímetros o más. En el 50% de los años, el exceso de agua es de 151 milímetros o más. De esa forma podemos interpretar la información derivada del análisis de frecuencia de los elementos del balance hídrico. Veamos unos ejemplos. Dada una probabilidad de determinar el decadero final asociado. Esto es muy importante porque me permite identificar el final del ciclo del cultivo, el final donde se termine esa combinación entre el periodo de disponibilidad, es decir, la oferta y la demanda climática, es decir, el final del periodo de disponibilidad tomando en cuenta el almacén del suelo. Entonces, ¿cuál es el decadero seguro de final de ciclo del cultivo? Al 75%. Si identificamos el 75, vamos a ver que el segundo decadero de agosto es el decadero final para esa localidad. Ahora, determinar la probabilidad asociada a un decadiario. ¿Cuál es la probabilidad de que el ciclo de cultivo ya haya finalizado en el tercer decadiario de agosto? Sería de 91.67%. Es decir, tenemos que igual ordenar del más temprano hasta el más tardío y por supuesto calcular el número de orden y la frecuencia. En este ejemplo vemos que el tercer decadiario de agosto se presentó 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, al ordenarlo, vemos que en cualquiera de los años tenemos que utilizar el último de la serie. Entonces, vemos que en el 91.7% de los años el ciclo terminó el tercer decadiario de agosto. De la información derivada del análisis de frecuencia del balance hídrico agroclimático decadiario y del decadiario final probable. De un ejemplo.
Así también necesitamos abordar la frecuencia de ocurrencia de los déficits y excesos derivados del balance hídrico agroclimático de forma separada. Es decir, tenemos que extraer el déficit y el exceso de cada uno de los años, de cada uno de todos los decadiarios. ¿Okay? Veamos el ejemplo que vemos en pantalla. Vemos que si extraemos un periodo del tiempo, vemos el segundo y el tercer decadiario de mayo y los primeros tres los decadiarios de junio. Vemos que los déficits. Entonces, del mismo modo se ordenan de mayor a menor. Se coloca el número de orden y se calcula la frecuencia. Si vemos acá, ¿cuál es la frecuencia de ocurrencia de déficits en el segundo decadiario de mayo? Si nos vamos al segundo decadiario de mayo, vemos que en 6 años se presentó déficit. ¿Qué significa eso? Que en el 20% de los años se presentó déficit de 3.3 o más. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia de déficits mayores a 19.3 milímetros? Vemos que esto ocurrió nada más en 2 años. Entonces, identificamos los 2 años, ¿ve? Y vemos que en el 6.7% de los años se presentó déficits mayores a 19.3 milímetros. De igual forma lo hacemos con los excesos. Extraemos los excesos de los balances hídricos, los ordenamos de mayor a menor y en el ejemplo vemos que están ordenados de mayor a menor, se le asigna el número de orden y se calcula la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de excesos en el primer decadiario de junio? Nos vamos al primer decadiario de junio y vemos que en 14 años se presentó excesos en ese primer decadiario, es decir, que en el 46.7% de los años se presentaron excesos. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de excesos menores a 27 milímetros en el segundo decadiario de junio? Si nos vamos al segundo decadiario de junio, vemos que los excesos menores a 27 milímetros ocurrieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Por lo tanto, en el 20% de los años hubo excesos menores a 27 milímetros. De igual forma se puede jugar con esto, o sea, se puede identificar distintas probabilidades dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos a la hora de planificar. Ahora bien, estos métodos se pueden aprovechar de distintas formas. Sabemos cómo calcularlo, sabemos cómo traer la frecuencia de ocurrencia de esos elementos derivados y por lo tanto podemos utilizarlos tanto para los registros históricos, es decir, lo que venimos hablando, trabajar con lo que se ha registrado en el pasado, con los pronósticos, si tenemos pronósticos lo suficientemente largos, y con los seguimientos, los registros de seguimiento, que es lo que determina lo que va registrando las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, para los pronósticos, esto es un pronóstico que libera la plataforma AgroClima Pro, que es una plataforma paga que se obtienen registros pronosticados de precipitación, de evapotranspiración, de muchas variables. Entonces podemos utilizar esos pronósticos para estimar la fecha del inicio de preparación de suelos y siembra y la fecha del inicio del periodo de disponibilidad de agua. Veamos también lo mismo podemos hacer con las condiciones. Utilizamos los pronósticos y comparamos los valores e identificamos en qué momento se pudiera presentar la condición seca y en qué momento otras condiciones. En el ejemplo en pantalla vemos que de la seca saltamos a la condición de aguachinamiento a partir del tercer decadiario de abril. Y también lo podemos hacer para los próximos 7 días. Muchas aplicaciones elaboran estos pronósticos, es decir, pronósticos de las variables para los próximos días. Es muy raro ver pronósticos tan largos como los de AgroClima Pro. Es más común ver registros de semanales, pronósticos semanales. Entonces, si tenemos estos pronósticos, también podemos calcular las condiciones para la semana y saber en qué día de la semana puede haber una condición más ideal para el cultivo y así preparar. Lo mismo ocurre con el balance hídrico. De igual forma, si se obtienen las fechas para el inicio del periodo de disponibilidad de agua, podemos calcular el balance hídrico utilizando estos pronósticos a largo plazo y determinamos entonces el momento donde se pudieran presentar déficits de agua o excesos de agua, entonces prepararnos para cualquier eventualidad. En este caso vemos en pantalla cuando ocurrió
la siembra, cómo se va desarrollando el balance, y vemos que no hay ningún problema, en la floración tampoco, sino más bien hay un exceso de agua en el segundo decadiario después de la siembra, en el decadiario siguiente después de la siembra, y tenemos un déficit, prácticamente un decadiario antes del final de la cosecha, y por supuesto tenemos un déficit de 23.5 durante la cosecha, que bueno, tenemos que ver si es contraproducente ya que estamos en la cosecha real. Y por supuesto, para las variables que son registradas en las estaciones meteorológicas, podemos igual comparar los registros que vamos llevando, y vemos que cómo se va desarrollando el, 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 el método, o sea, los registros del método, y tomar medidas en el caso que se haya presentado alguna eventualidad. Aunque en realidad lo que estamos viendo acá es un seguimiento de la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el suelo, es decir, la humedad del suelo que estaba disponible. Vemos que después del 7/9/2022 se presentó un veranito de más de 10 días. Durante ese periodo el almacenamiento se consumió. Esta planta, esos cultivos sobrevivieron gracias a que estaba presente una gran cantidad de agua en el suelo, gracias a las características edáficas también. Ese suelo era un suelo bastante arcilloso, que también tenía una gran cantidad de un porcentaje franco. Entonces, este suelo permitió una reserva de agua que el cultivo aprovechó y pudo sobrevivir, y por supuesto no se presentó durante la época de floración, el veranito, y por lo tanto el cultivo siguió su ciclo sin ningún problema. Ahora bien, en conclusión, la mejor herramienta es la combinación de todas. Lo ideal es que aplicar todas estas herramientas para hacer un seguimiento efectivo de todo el proceso productivo. Tenemos que identificar el inicio probable del periodo de disponibilidad de agua, calcular las condiciones de disponibilidad y también los balances. Si aplicamos y hacemos un seguimiento a todos estos métodos, se garantiza en mayor probabilidad que se lleve a feliz término el ciclo de cultivo con los mejores rendimientos posibles.